Bienvenidos a Liturgia para la Nueva Evangelización. Un podcast sobre liturgia para la formación del pueblo de Dios y de los equipos de animación litúrgica. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a un nuevo capítulo de este podcast sobre liturgia y evangelización. En primer lugar, quiero comenzar hoy agradeciéndoles todas las reproducciones que han tenido los capítulos estrenados hasta hoy en los diversos medios, en Anchor, en Spotify, en YouTube. Realmente lo hacemos con mucho amor y esperamos que sea un servicio para la evangelización, especialmente para todos aquellos que quieren interesarse por este mundo maravilloso que es la liturgia. Los invitamos a seguir escuchando los capítulos de esta primera temporada, que en principio tenemos planificado hacer unos 10 capítulos para comenzar este ciclo con diversos temas y a compartirlo, ¿sí? A llevarlo a las parroquias, a las capillas, a los grupos de catequesis. Todo el material que preparamos, incluso estos mismos podcasts, son fácilmente adaptables y tratamos de hacerlo de una manera amena y sencilla, justamente para que todos los agentes de pastoral puedan llevarlo a la práctica y reflexionar en su parroquia o en su comunidad cómo mejorar las celebraciones. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes otro tema que está contenido en el catecismo. En este caso pasamos a la tercera pregunta, que en el texto del catecismo es ¿cómo celebrar? ¿Cómo se celebra? Es decir, se pregunta por la composición de los rituales, cómo están construidos los rituales de nuestra liturgia, de nuestra amada Iglesia Católica. Aquí las celebraciones se describen como un tejido armónico de 3 elementos: los símbolos, las palabras y las acciones. En la liturgia se utilizan símbolos, se pronuncian palabras y se realizan acciones, todas cargadas de Espíritu Santo. En el capítulo de hoy les propongo que reflexionemos sobre el primero de los elementos que nombra el catecismo, es decir, los signos. El mismo documento, es decir, el catecismo, en el numeral 1145 nos dice: una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación se revela en plenitud en la persona y en la obra de Jesús. Cada signo que vemos en la liturgia tiene su raíz en la Sagrada Escritura y nos revela una propiedad divina de las personas de la Trinidad. Para poder comprender mejor esto que el catecismo nos enseña, comencemos por identificar qué es un signo. Un signo es un objeto, o una imagen, o un fenómeno, que está representando una realidad superior y más trascendente, y así nos transmite una información importante. Por ejemplo, una bandera celeste y blanca nos refiere a la nación argentina. Una luz en la carretera nos indica que debemos detenernos o debemos continuar según su color. Un automóvil de gran tamaño y totalmente pintado de rojo, que además emite un sonido de sirena, nos hará darnos cuenta que se trata de los bomberos que están asistiendo a una emergencia. ¿Ven? Los signos siempre hacen referencia a otra cosa externa a ellos mismos. Tienen una capacidad comunicativa muy potente y pueden producir en nosotros actitudes profundas. Ejemplo de esto son el patriotismo que sentimos al sonar los acordes de nuestro himno o la devoción ante una imagen piadosa de los santos o de la Virgen. Pero el catecismo nos menciona además otros elementos, los símbolos, que poseen una mayor capacidad que los signos. Permítanme citar a José Aldazábal, un eximio liturgista español y pedagogo de la liturgia. Él ya se encuentra gozando del reino de los cielos, pero ha dejado una enorme variedad de obras, artículos y escritos sobre diversos temas de liturgia. En su libro, Gestos y Símbolos, cuya lectura recomendamos ampliamente para profundizar el tema de hoy, nos dice: símbolo, por su misma etimología, simbalo, es reunir, poner juntas dos partes de una misma cosa que se hallaban separadas, a modo de rompecabezas. Indica una eficacia unitiva. El símbolo establece una cierta identidad afectiva entre la persona y una realidad profunda que no se llega a alcanzar de otra manera. Según dice el autor, el símbolo nos une con aquello que representa y crea un vínculo afectivo, y por eso tiene valor espiritual superior. Cuando estamos frente al crucificado, por ejemplo, Cristo está enfrente de nosotros y nosotros frente a Él, y nos eleva a sentimientos de piedad. A diferencia de los signos, los símbolos son lo que representan. No tienen solo una acción evocativa. El símbolo va cargado de sentido y de presencia de aquello que ilustra.
En el mundo de la liturgia, a los símbolos los llamamos signos sacramentales, porque son manifestaciones materiales de la gracia. Veamos un ejemplo. El agua es un signo comunicativo, por supuesto, porque nos habla de la pureza, la capacidad de limpiar y la donación de vida de parte de Dios. Pero dentro de la celebración sacramental se asocia a una función sacramental. Porque en la liturgia, en la aspersión del tiempo pascual, por ejemplo, el agua purifica y limpia el alma del fiel que la recibe con fe, con el poder de Jesucristo. Es decir, dentro de la celebración litúrgica, el agua hace realidad esa purificación y esa limpieza del alma. El mismo carácter podemos reconocer en el fuego, la luz, el aceite y en todos los variados signos que usamos en las celebraciones. El autor citado anteriormente, José Aldazábal, nos aclara en el mismo libro: la liturgia es una acción, un conjunto de signos performativos que nos introducen en la comunión con el misterio, que nos hace experimentarlo más que entenderlo. El lenguaje simbólico es el que nos permite entrar en contacto con lo inaccesible, el misterio de la acción de Dios y la presencia de Cristo. Como ya hemos dicho en episodios anteriores, la liturgia no es magia, no es repetición de ritos vacíos, no son acciones supersticiosas. La presencia de Cristo hace que los signos sean performativos, es decir, nos forman, nos transforman e imprimen sobre nosotros una gracia particular. Nuestra liturgia está repleta de signos y de gestos sacramentales. Obviamente, la simbología es una dimensión inabarcable en este ciclo de podcast. Luego les voy a sugerir alguna bibliografía que puedan leer si les interesa el tema. Pero ahora démosle una probadita a la catequesis sobre algunos signos litúrgicos. Comentaremos aquí solo 3 signos que son fundamentales en los rituales y en la tradición de la Iglesia. El primer signo es el baño bautismal. La puerta de entrada a la fe, o sea, el bautismo, es celebrado con este potente signo del baño. Generalmente pensamos que el signo central de este sacramento es el agua, pero releyendo el ritual nos daremos cuenta de que no es así. El signo no es el agua, sino el baño en el agua. El agua es la materia del signo, que se utiliza de variadas formas en distintos sacramentos. Pero en el caso del primer sacramento, el simbolismo se expresa plenamente con la acción de bañar, hundir, sumergir al candidato en esa agua. La teología del nombre también lo reafirma, ya que la palabra griega baptizein significa sumergir, introducir en el agua. Por eso, bañarse en el agua, y no solo algunas gotas en la cabeza, indican purificación y renovación total, un renacimiento en la vitalidad nueva. Así es como Jesús fue bautizado, y así es como lo describe San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, donde dice: por el bautismo fuimos sepultados, sumergidos con él en la muerte. A pesar de que el ritual admite el gesto de la infusión del agua, es decir, volcarla sobre la cabeza, la inmersión es la acción más expresiva y tradicional de este sacramento. Continuamos, mis queridos hermanos, con el segundo signo, que es la unción con aceite. Podemos encontrar esta unción simbólica en varios ritos: la unción pre- y post-bautismal, la unción sobre la frente de la confirmación, la unción sobre los enfermos, la unción del sacramento del orden en el caso de los obispos y de los presbíteros. ¿Pero qué significa este rito? La acción de untar el aceite, que está prevista en los rituales como un masaje sobre la piel, más que un humedecer tímidamente, hace referencia al Espíritu Santo. El Espíritu, al igual que el aceite en la piel, impregna, suaviza, cura, da fuerza y mantiene la dulce fragancia de la vida nueva en Dios. El aceite deja su marca mística permanentemente, que identifica a aquellos que se incorporan a la Iglesia, a quienes reciben un ministerio especial o a quienes son fortalecidos para afrontar la enfermedad o la muerte. Deja una huella que no se borra. Escuchemos a continuación cómo el mismo catecismo nos explica el sentido de este rito en el numeral 1293. La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia y de alegría. Purifica, en la unción antes y después del baño. Da agilidad, la unción de los atletas y de los luchadores. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas. El ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Y finalmente, queridos hermanos, llegamos al tercer signo que queremos analizar en este episodio del podcast, y es el pan y el vino.
En nuestro sacramento fundamental encontramos dos signos que tienen un valor innegable: el pan para ser comido y el vino para ser bebido. Con todo lo que ellos significan, Cristo los asumió para que sean signos eficaces de su salvación. Y más aún, Él los eligió para permanecer real y sustancialmente con nosotros. Allí está Jesús verdaderamente en toda su divinidad. El pan y el vino significan alimento, solidaridad, alegría, comunidad, fiesta, fraternidad, frutos del trabajo y señal de reunión. Por eso se exige que el pan sea realmente pan, producido ácimo y de trigo. Respecto al vino se exige que sea natural, del fruto de la vid, puro y sin mezcla con sustancias extrañas. En la cena eucarística se sintetizan los esfuerzos del hombre y la providencia de un Dios amoroso. El pan y el vino, piensen esto que hermoso, hermanos, aún actualmente en los ámbitos rurales son resultado de la bondad de la tierra que hace crecer los frutos y del trabajo humano que los transforma en bebida. Y esa síntesis se hace plena cuando esos dones de pan y de vino son llevados al altar y transformados en el cuerpo y la sangre del Señor. Notemos, queridos hermanos, que esto es también lo que sucede en la vida de la fe. Dios dispone su gracia que nos fecunda y planta la semilla de su palabra en nuestro corazón. Y a nosotros nos corresponde trabajar por nuestra salvación con pasión y temblor, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Así, el pan y el vino son también reflejo de nuestra propia vida. Muy bien, queridos hermanos, espero que les haya resultado interesante esta breve catequesis que hice sobre los 3 signos litúrgicos más importantes. Sería óptimo que compartamos esta catequesis con quienes trabajan en la liturgia y con todos los fieles. Recordemos que una adecuada y nutrida catequesis sobre los signos pueden ayudarnos a mejorar nuestras celebraciones y la participación de todos los hermanos. Como siempre, en la descripción de este podcast van a encontrar un enlace para descargar una ficha informativa a modo de síntesis que podemos llevar a nuestra parroquia, a nuestra capilla, para trabajar con los hermanos del equipo de liturgia sobre estos 3 signos que he tratado de explicar resumidamente en este capítulo del podcast. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, haga brillar su rostro y nos conceda la paz. Nos encontramos en el próximo podcast sobre liturgia para la nueva evangelización. Esto fue Liturgia para la nueva evangelización.